¿Qué tal? A ver, pensemos en algo. ¿Y si todo lo que nos han contado sobre el éxito ya no sirve? Hoy vamos a hacer justo eso, romper el manual de siempre para descubrir qué es lo que de verdad funciona en el mundo de hoy. Es hora de crear nuevas reglas. Miren esta frase. Nunca ha sido tan fácil hacerse rico desde cero como ahora. A primera vista choca con todo lo que oímos, ¿verdad? Pero la realidad es que el acceso que tenemos hoy a herramientas, a conocimiento y a mercados globales desde una simple laptop es algo que no tiene precedentes en toda la historia de la humanidad. Y si lo anterior suena solo a una opinión, este dato lo deja clarísimo. Casi el 80% de los millonarios de hoy son de primera generación. O sea, no heredaron su fortuna, la construyeron. Y esto cambia por completo las reglas del juego. Empezar de cero no es el problema. Al contrario, es el camino más común para llegar a la cima. Muy bien, empecemos por desarmar las viejas reglas del éxito. Esas ideas que ya no funcionan, que son como cadenas invisibles que nos frenan y que ya es hora de romper. Este es el plan de ataque. Vamos a derribar 3 mitos gigantes. La idea de que se necesita capital, la supuesta obligación de tener un título universitario y esa creencia de que un buen producto no necesita marketing. Y al final, vamos a revelar cuál es el verdadero y único punto de partida. Primer round. El mito del capital. Esa frase que hemos escuchado 1000 veces, se necesita dinero para hacer dinero. Esta es la barrera mental número 1. Es como un muro que frena un montón de ideas brillantes antes de que siquiera den un primer paso. Pero, ¿y si el capital de verdad no estuviera en el banco? El primer paso no es un plan de negocios. Es una decisión. Es ese compromiso total de quemar las naves, de no dejar un plan B, porque, seamos sinceros, cuando no hay retirada posible, la creatividad para que el plan A funcione se dispara. Y a ver, esto no es solo teoría, nace de una experiencia real, la de tocar fondo con una startup a los 19 años, ganando apenas $300 al mes. Después de una noche que parecía el fin, a la mañana siguiente llegó una claridad total con esta idea. Se puede vivir con el fracaso, pero no se puede vivir con el arrepentimiento. Y ese descubrimiento, esa mentalidad, es el capital más valioso que existe. Y ojo, que esta mentalidad de aceptar el fracaso, pero no el arrepentimiento, no es solo para jóvenes. De hecho, uno de los ejemplos más potentes es de alguien que empezó muchísimo después. A los 65 años, quebrado y con una pensión mínima, el único activo del coronel Sanders era una receta de pollo y una determinación de acero. Lo rechazaron más de 1000 veces, 1009 veces. Su historia nos demuestra que la persistencia es una forma de capital que simplemente no se acaba. Listo. Siguiente mito a la lista. La idea de que se necesita un permiso, un diploma para poder tener éxito. A ver, la educación formal es súper valiosa, sin duda, pero la historia está llena de innovadores que nos muestran que el salón de clases no es el único lugar donde se forja el genio. Aquí vemos 2 caminos, clarísimos. A la izquierda, el tradicional, un camino recto enfocado en notas y diplomas. Y a la derecha, el del innovador, un camino, digamos, más sinuoso, guiado por la curiosidad, por crear valor y por una idea radical, que el fracaso no es una mala nota, es el costo de la matrícula para la siguiente lección. Pensemos en estos nombres: Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk. ¿Qué tienen en común? Que todos desafiaron la ruta educativa tradicional. Y no es que no quisieran aprender, al contrario, lo abrazaron con una obsesión que ningún programa de estudios podía contener. El mismo Steve Jobs lo explicó perfecto. Dejó la universidad y, ya liberado de las clases obligatorias, siguió su curiosidad hasta que se metió en una clase de caligrafía. En ese momento parecía algo totalmente inútil. ¿El resultado? Años después, esa habilidad definió la belleza de la primera computadora Macintosh y cambió el diseño para siempre. ¿Y la historia de Elon Musk? Cuando se le metió en la cabeza que quería construir cohetes, ¿se inscribió en un posgrado? No, para nada. Se encerró y literalmente devoró libros de ingeniería aeroespacial. Se hizo un experto por pura fuerza de voluntad, demostrando que la motivación es la mejor universidad del mundo. Y esto nos trae al tercer mito, y quizás el más peligroso para cualquiera que crea algo, esa fantasía de que un gran producto se vende solo. La triste verdad es que el cementerio de las startups está lleno hasta el tope de productos geniales que nadie nunca descubrió.
Esta historia es increíble. En 1984, la junta directiva de Apple odiaba el famoso comercial del Macintosh para el Super Bowl. Les pareció rarísimo, tanto que ordenaron cancelarlo y vender el espacio publicitario. Pero el equipo de marketing creyó en su visión, desobedeció y lo transmitió de todos modos. El resultado fue un fenómeno cultural que cambió la imagen de Apple para siempre. Entonces, ¿cuál es el secreto de un gran marketing? Es un giro de 180 grados. Dejar de hablar de uno mismo y obsesionarse con el cliente. No se trata de hablar de las características del producto, sino de resolver sus problemas. No es usar jerga técnica, es hablar su mismo idioma. Y lo más importante, no es vender una transacción, es contar una historia que cree una comunidad. Y aquí tenemos la fría y dura consecuencia de ignorar esto. Un 42% de las startups fracasan no por falta de dinero o de talento, sino porque construyen algo que simplemente nadie quiere. Se enamoran de su solución sin haber entendido primero el problema. Por eso, el marketing más efectivo no empieza con un anuncio, empieza con empatía. Hay que grabar esto a fuego. Los datos le hablan a la mente, pero las historias le hablan al corazón. Y está demostrado que una historia es 22 veces más memorable que un dato aislado. 22 veces. ¿Por qué? Porque las historias nos emocionan, y es la emoción lo que nos mueve a actuar. La conexión humana es, y siempre será, la mejor herramienta de marketing. Bueno, ya derribamos los mitos del capital, la educación y el marketing. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el verdadero punto de partida? No es cuando se tienen los recursos, es cuando se toma la decisión innegociable de actuar. Este es el nuevo manual, en 4 puntos clave. Primero, la mentalidad. El compromiso total es el único capital que se necesita. Segundo, la resiliencia. Entender que el fracaso no es un callejón sin salida, es parte del camino. Tercero, el aprendizaje. Modelar a quienes ya lo lograron, no solo seguir un temario. Y cuarto, y fundamental, la acción, porque como se dice por ahí, hecho es mejor que perfecto. Al final del día, todo se reduce a esto. El conocimiento sin acción es solo un pasatiempo. Las ideas, por más brillantes que parezcan, no valen absolutamente nada sin ejecución. Así que la pregunta final no es si es posible tener éxito. La verdadera pregunta es, ¿qué acción se va a tomar hoy mismo para empezar? ¿Cuál es ese primer paso?